Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de subducción. Hoy nos ocupa geoquímica y petrogénesis. Para ello paso a compartirles pantalla. Bueno, vamos a referirnos entonces al vulcanismo de arco magmático continental, que es subalcalino. Dentro de los subalcalinos están las series calcoalcalinas y toleíticas, de las cuales el 90% del magmatismo de arco continental es calcoalcalino, solo un 10% es toleítico. La asociación calcoalcalina típica está conformada por basaltos, andesita basáltica, andesita, dacita y riolita como componentes lábicos, y como equivalentes plutónicos tenemos gabros, diorita, tonalita, granodiorita y granito. Bien, ¿cuáles son los rasgos geoquímicos más importantes de la serie calcoalcalina? Bueno, es interesante el alto contenido de aluminio. Tiene valores entre el 16 y 20% en peso respecto de la serie toleítica, que tiene entre un 12 y un 16% de alúmina en porciento en peso. Este alto valor de alúmina podría proceder a partir del prisma de acreción. Otra característica es que hay una disminución progresiva de hierro y también que tiene una relación casi constante de hierro y magnesio. Vamos a ver acá que durante la cristalización magmática siguen a la serie de Bowen, es decir, a medida que avanza la cristalización magmática se enriquece en sílice. Bien, vamos a ver acá que no hay un enriquecimiento en hierro como sí hay en la serie toleítica, porque en esta serie, en la calcoalcalina, la fugacidad de oxígeno es alta, por lo cual el hierro se consume en los miembros en los primeros diferenciados con la cristalización temprana de magnetita. La mineralogía de la serie calcoalcalina se caracteriza por hipersteno, augita, plagioclasa, generalmente sonada. Importante también acá es la presencia de hornblenda, que es el indicador de un magmatismo hidratado, hornblenda y biotita. La complejidad de esta serie se da en el mayor o menor contenido de sílice en los términos andesíticos y en su contenido de potasio, que puede ser alto, medio o bajo, que es más significativo el contenido de potasio en los términos diferenciados. Los miembros acá, entonces dijimos, serían basaltos, que serían ricos en alúmina, por lo que estuvimos explicando, andesita basáltica, andesita, dacita y riolita. Tenemos que tener presente acá que estamos hablando de rocas que tienen un rango de sílice entre el 46 a 76% de sílice. Fíjense la amplitud que abarca. Bien, también una característica de esta serie es que está enriquecida en elementos Lil, los elementos de radio iónico grande, como acá los he señalado en la filmina, que son cesio, potasio, estroncio, rubidio, bario, con respecto a los HSF, que son los elementos que tienen campo electrostático fuerte, y entre ellos está el niobio, el tantalio, el zircón, el itrio. Pero bueno, si los queremos comparar con los elementos de tierras raras, vamos a decir que
la serie calcoalcalina presenta un enriquecimiento en elementos incompatibles, en los Li y en los HCF, respecto de las tierras raras. Ahora bien, las tierras raras, por ejemplo, las tierras raras livianas, aumentan el contenido con el aumento de potasio, lo cual los diferencia de los basaltos de las dorsales oceánicas, de los MOD, y también de los basaltos de las islas oceánicas, ¿sí? Entonces, tierras raras livianas y tenores de potasio alto, tierras raras livianas, aumenta el contenido. Bien, esto es como para dar las características así generales de la serie calcoalcalina. Bien, bueno, dijimos que esta serie calcoalcalina está dentro de una serie mayor que es la subalcalina, que nosotros hablábamos de dos grandes series, la alcalina y la calcoalcalina, y que ustedes normalmente acostumbran a hacer esa diferencia que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás en el diagrama TAS, total alcalicílica, mediante la curva de Irving y Barregar. Esta curva separa esos campos alcalinos y calcoalcalino. Pero hoy día este criterio ha sido superado por la aplicación de la norma 6PW. Nosotros, para diferenciar si los tipos magmáticos que estamos analizando pertenecen a una u otra serie, tenemos en cuenta minerales normativos. En este caso, la presencia de nefelina normativa me estaría indicando que estoy en la serie alcalina. Y si no tiene nefelina normativa, estoy en la serie calcoalcalina, que este sería el caso. Justamente en el diagrama TAS he colocado muestras que caen sobre la curva de Irving y Barregar, con lo cual no podríamos decir si es alcalino o si es subalcalino. Por eso, de ahí quiero demostrarles la utilidad de la norma, de la aplicación de la norma CIPW. Fíjense que he señalado acá hay un conjunto de muestras que hemos introducido en la norma y que no arrojan como minerales normativos que tengan nefelina. Por lo tanto, esta serie es subalcalina. Quizás ustedes se tensionan un poco cuando hablamos de la norma, porque suponen que la tienen que hacer manualmente, es un trabajo tedioso, complejo, interminable, les diría, pero no es así. Nosotros tenemos estos programitas para que hagan la norma, que solamente se les da la planilla con los análisis químicos y ustedes tienen que volcarlos, fíjense, se vuelcan acá y después el programa automáticamente hace las conversiones necesarias y arroja los minerales normativos. Entonces, quiero remarcar esto, que el criterio para separar series alcalinas de subalcalinas es nefelina normativa. Bien, o sea que a veces hablamos de minerales normativos y los alumnos no entienden de qué estamos hablando. Los minerales normativos aparecen en la norma. Tal vez no los estamos viendo al microscopio, pero aparecen en la norma. Bien, bueno, y acá ahora teníamos nosotros que la serie subalcalina tenía dos tendencias, otoleítica o calcoalcalina, ¿sí? Nosotros hemos estado diciendo que el magmatismo de Arco es calcoalcalino. Bien, acá puse los diagramas AFM, donde veíamos la trayectoria de las dos series. Acá, en realidad, les recuerdo que en la clase de olivinas y óxidos, el doctor Aragón explicó detalladamente el comportamiento de estas dos series. Simplemente les recuerdo que es importante acá para definir en qué campo se va a resolver este magmatismo, es la fugacidad de oxígeno, que para la serie calcoalcalina la fugacidad de oxígeno es alta, por lo cual va a producir la oxidación del hierro ferroso a férrico y va a generar la
cristalización temprana de la magnetita, o sea que va a consumir el hierro tempranamente, no se va a enriquecer en hierro, mientras que la serie toleítica tiene baja fugacidad de oxígeno, no consume hierro en los términos iniciales, se sigue enriqueciendo en hierro y tiene esta trayectoria, sigue la tendencia Fenner enriqueciéndose en hierro, mientras que la serie calco-alcalina, como dijimos, sigue la tendencia Bowen. Bien. Se han hecho estudios de la composición geoquímica de las lavas que se emiten en las márgenes activos típicos y esto ha permitido apreciar pautas diferentes. Por ejemplo, como dijimos hoy, se destaca en primer término la gran amplitud litológica cubierta que va con rocas de rango de sílice del 47 al 76%. Imagínense qué amplio que es el porcentaje de sílice que tienen estas rocas, además de esa variedad litológica que tiene que ver con el contenido de sílice, ¿no es cierto? Bueno, y la serie calco-alcalina tiene tipologías normales o de contenido medio en potasio y también la serie calco-alcalina rica en potasio o de potasio alto. Acá en este diagrama, sílice versus potasio, en por ciento en peso, la podemos representar. Bueno, entonces, además podemos hacer esta diferenciación con respecto al potasio. Bien, bueno, lo que tenemos acá es un diagrama Harker, donde vamos a ver los elementos mayoritarios, cuál es su comportamiento a medida que aumenta el contenido de sílice, ¿sí? Entonces, en la abscisa está el porcentaje de sílice expresado en la parte inferior. Tenemos, por ejemplo, hierro, magnesio y calcio, que vemos cómo decrecen con el incremento de sílice. Entonces aquí podemos decir que este descenso, esta disminución de estos elementos sería consistente con la cristalización de minerales máficos, por ejemplo, olivinas y piroxenos consumirían y plagioclasa cálcica, ¿sí? Anortita. Con respecto al aluminio, vimos que presenta un comportamiento más complejo porque fíjense que a medida que aumenta la sílice, en los primeros tramos se produce un incremento del aluminio y luego desciende progresivamente, tiene una pendiente parecida a la del calcio. Esto se podría interpretar pensando en que podría haber cristalizado el clinopiroxeno primero, consumiendo calcio, pero no aluminio, y después que ha cristalizado el clinopiroxeno, comienza a cristalizar plagioclasa y la plagioclasa consume tanto calcio como aluminio. Eso podríamos hacer ese razonamiento. Y con respecto al sodio y al potasio, vemos que a medida que se incrementa el porcentaje de sílice, se incrementan también los álcalis, como es de esperar, ¿no es cierto? Porque llegan a lo que es el sistema petrogénico residual. Bueno, esto es más o menos para mostrarles cuál es el comportamiento en un diagrama Harker de esta serie que, como ven ustedes, sigue la tendencia de Bowen. Bien. También pusimos acá el índice de Young, donde vamos a ver nosotros que las rocas de la serie calco-alcalina son metaluminosas. ¿Qué significa esto? Que la lúmina es menor que la sumatoria de los álcalis más el calcio. Entonces, esto es menor a 1, caen en este campo
que es el metaluminoso, donde vamos a ver minerales que tienen calcio, como por ejemplo horblenda, anfibol, dióxido, horblenda, dióxido, vamos a tener biotita, vamos a tener titanita, vamos a tener melilita, y en la norma vamos a tener anortita. ¿Por qué? El calcio está en exceso con respecto a la alúmina para formar anortita. Entonces no alcanza la alúmina. La alúmina se consumió cuando se formaron feldespatos, pero porque sí, tenemos álcali, sodio y potasio, pero el calcio está en exceso respecto de la alúmina, y por eso es que tenemos mínimamente esa anortita que está en la norma, no vemos el mineral. Bien. En esta filmina puse los elementos de tierras raras, porque ahora nosotros lo que queremos hacer es interpretar cuál sería la fuente de los magmas alcalinos, qué relación tienen con respecto a su origen. Entonces he puesto acá los elementos de tierras raras livianas, los de tierras raras pesadas y los intermedios, ¿no? Con sus nombres para que se ubiquen, porque siempre se disponen en los diagramas que vamos a ver, llevan este orden, ¿sí? Livianas y pesadas en general utilizamos. Bien, bueno. Desde el punto de vista de la composición en elementos traza, vamos a ver pautas que están normalizadas a MOR, que los MOR representan la composición o serían equivalentes a la composición del manto superior. Esto lo hacemos para rocas ígneas de arco de islas, que son estas, que después las vamos a ver al final cuando demos el magmatismo de arco de islas, y de márgenes activos. Hoy en particular nos vamos a centrar en los de márgenes activos, que es lo que vamos a ver, las principales características de este magmatismo. Nosotros acá lo que estamos viendo en este diagrama, normalizado a MOR, a los basaltos de dorsales oceánicas, estamos viendo que tenemos los elementos litófilos y los HCF que veníamos viendo hoy. Entonces, habíamos dicho que había un enriquecimiento en elementos litófilos, en los de radio iónico grande, que están acá, estroncio, potasio, rubidio, bario. Hay un pico, hay un enriquecimiento, ¿sí? También hay un pequeño pico en el cerio y en el fósforo, ¿sí? Estos elementos son muy móviles en fases fluidas y por lo tanto pueden estar relacionados con procesos de metasomatismo de la cuña astenosférica de la que hemos hablado. Bien. Además, también tenemos otros elementos como tantalio y niobio, donde vemos que tienen concentraciones próximas a 1, que son típicas, características del manto astenosférico subyacente a la corteza oceánica. Bien, bueno, acá tenemos con más detalle, analizando, fíjense, los patrones de tierras raras normalizados a condrito. Entonces, tenemos la zona volcánica sur en rosa, la zona volcánica central en naranja y la zona volcánica norte en amarillo. Acá lo que vemos nosotros, lo que tenemos que analizar es de las rectas, cuál es el comportamiento de sus pendientes. Por ejemplo, acá hay un contraste que he señalado, por ejemplo, la zona volcánica sur prácticamente es plana, ¿sí? Tiene un aplanamiento, lo cual me indica que para las tierras raras pesadas tiene un comportamiento plano y sugiere esto una fuente magmática superficial, libre de granate. Mientras que para la zona volcánica central y
para la zona volcánica norte, fíjense ustedes la inflexión, la pendiente que tienen, lo cual me estaría diciendo esta pendiente pronunciada con tierras raras, pesadas, empobrecidas, que sugieren una fuente profunda, rica en granate. Y esto es consistente con una losa de alto ángulo y una fuente de astenósfera. Bien. Acá lo que agregué es este esquema nos va a servir para varias de los magmas que vamos a ver en las diferentes clases. Lo que agregué acá en este esquema son las relaciones isotópicas del estroncio y del neodimio para los principales reservorios geoquímicos y para los diferentes tipos de magma. Lo que estamos viendo en este diagrama son los principales reservorios terrestres. Vamos a ver nosotros que hay una correlación inversa entre las características isotópicas del estroncio y del neodimio. La relación rubidio-estroncio, como ustedes saben, es más alta en la corteza continental, mientras que la relación samario-neodimio es más alta en el manto. Entonces, la fusión del manto modifica las relaciones rubidio-estroncio y samario-neodimio de manera opuesta, por lo que nosotros vamos a ver acá que hay una relación inversamente proporcional entre el épsilon neodimio y las relaciones isotópicas de estroncio. Los MOR, los basaltos de las dorsales oceánicas, poseen los valores menores, como vemos acá, de estroncio. Acá están los valores menores, o sea, acá aumenta. Tienen valores menores de estroncio, pero fíjense que tienen valores altos de épsilon neodimio, lo que permite asumir que su fuente, el manto, es altamente empobrecida en elementos incompatibles, como sería el estroncio, ¿verdad? Bien, situación contraria a la de la corteza continental, en la cual la relación de estroncio, como vemos acá, todo esto es corteza continental, la relación de estroncio es alta, ¿sí? Y además el épsilon neodimio, como vemos acá, es bajo debido al enriquecimiento de rubidio y al empobrecimiento de samario en ese reservorio. Ahora, los MOR que están acá, mantélicos, por decir así, y gran parte de los basaltos de las islas oceánicas, porque todo lo que está pintado acá en morado son de las islas oceánicas, fíjense que algunas se cortan acá, es 0 de épsilon neodimio, ¿sí? Acá tienen un épsilon neodimio negativo, una parte. Bueno, estas, las que tienen los valores positivos para la relación de épsilon neodimio, a veces han llegado a superar el valor de la composición condrítica del Chur, lo cual indica que el manto ha ido experimentando procesos de fusión parcial y extracción de este fundido, que es el que contiene los elementos más incompatibles. Recuerdan eso, en este caso serían rubidio y neodimio, para la formación de corteza, de modo que el manto es empobrecido en esos elementos. Bien, en cambio, fíjense qué pasa con los basaltos continentales. Los basaltos continentales tienen un comportamiento, digamos, un poco más ambiguo, porque tienen relaciones isotópicas que varían mucho más que el caso, por ejemplo, de islas oceánicas. Entonces acá tenemos que hay componentes mantélicos por un lado y componentes corticales por el otro. Entonces esto podría deberse a la contaminación con corteza continental. Bien, entonces con la intención de conocer los tipos de fuente o los reservorios implicados en este magmatismo, a través del estudio de las relaciones isotópicas de las posibles fuentes implicadas, así también como la caracterización de iguales composiciones pero en diferentes contextos,
se han realizado estos análisis en base a las relaciones isotópicas entonces del neodimio y del estroncio. Bien, lo que nos interesa particularmente es los valores de epsilon neodimio, que están más simplificados con estos números enteros, y los de epsilon estroncio. Como dijimos, este es el dominio mantélico con valores de epsilon neodimio altos y de epsilon estroncio bajos, y corticales con valores de epsilon neodimio negativos o bajos y altos de estroncio. Bien, entonces, ahora vamos a ver acá representados con respecto a Amor los vulcanismos de la zona volcánica norte, la zona volcánica sur y la zona volcánica central. Fíjense qué comportamiento tan diferente que tiene la zona volcánica central. Entonces, vamos a ver acá qué sucede, lo que habíamos estado mencionando hoy. Acá, la zona volcánica norte podría decirse que prácticamente está en un dominio próximo al mantélico, mientras que estas dos tienen están en posiciones intermedias, porque tienen composiciones isotópicas entre las composiciones isotópicas de Moore y la de los sedimentos de fondo oceánico. Igual han considerado otras relaciones isotópicas como las del plomo y los resultados son similares. Entonces, esta disposición intermedia con respecto a los análisis isotópicos indica que hay intervención de dos materiales en este proceso petrogenético que ha originado estos fundidos, y la distribución de los valores en lavas sugiere claramente la pauta de una línea de mezcla isotópica. ¿Sí? Bien. Entonces, en la zona volcánica central, que es esto, que estamos representados acá, tendríamos que recordar que dijimos que la corteza continental tiene 70 kilómetros de espesor. Entonces, este magma de la zona volcánica central, de este sector andino, habrá estado mucho tiempo residente en corteza, por lo cual puede haberse contaminado con signaturas corticales. Por eso es que tiene este comportamiento isotópico. Bien, bueno, además de lo que hemos estado viendo, existen elementos discriminantes geoquímicos que nos permiten evaluar el ambiente tectónico de origen en base a diagramas de discriminación tectónica que nos indican pertenencia a un arco volcánico calco-alcalino. Bueno, esto lo que sí tenemos que tener presente, que estos diagramas discriminatorios no prueban un ambiente, no aseguran un ambiente. Nosotros hacemos una serie de estudios, de análisis, vemos las relaciones de campo, hacemos muestreos, hacemos estos análisis químicos, petrográficos, y estos diagramas no sugieren un ambiente tectónico, ¿sí? Como vemos acá, hemos usado los diagramas de Pearce y Kahn, donde he pintado en verde, donde caerían los basaltos calcoalcalinos. Estos diagramas se utilizan para discriminar arcos continentales, basaltos de fondo oceánico y basaltos de intraplaca. En este también tenemos en A basaltos de intraplaca, acá tenemos los basaltos de arco de isla, en C tenemos los basaltos oceánicos, de dorsales oceánicas, de arco de isla y también calcoalcalinos, y en D puramente calcoalcalinos. Bien, también tenemos el diagrama de Wood, que es para discriminar entre intraplaca, Moore
Todos estos son MOR, N-MOR y E-MOR, que ya los vamos a ver, y los de arco magmático. Y acá tenemos los basaltos alcalinos de intraplaca. Bueno, ahora, nosotros deberíamos ver la génesis de este magmatismo. Nosotros partimos de que este magmatismo se genera a partir de un magma modificado composicionalmente. Los datos geoquímicos indican la participación del material subducido en el proceso de generación del fundido y también, lo que es muy importante, la participación de la fase fluida. Bien, estos datos han llevado a proponer como fuente del vulcanismo un manto superior modificado composicionalmente, metasomatizado, recuerden que vimos el metasomatismo del manto, por la liberación de fases fluidas que se producen a partir de la placa en subducción, que lleva sedimentos más corteza oceánica hidratada. Acá lo que me interesa resaltar y recordar es que nosotros habíamos hablado de ese progresivo grado metamórfico que iban experimentando la losa oceánica a medida que ingresaba a mayor profundidad y temperatura, y que de fases de esquistos verdes pasaba a fases de anfibolita y de anfibolita a eclogita. Y para nosotros el momento más importante, el punto más importante es el pasaje de anfibolita a eclogita, porque en ese pasaje es donde se produce el gran aporte, el gran volumen de volátiles. Este metamorfismo es el que produce ese gran volumen de volátiles, que es el que dispara, el que desencadena la fusión parcial de la cuña astenoférica, que ustedes recuerden que ya tenía pequeñas gotas de fundido, y esto es lo que dispara el gran volumen de fusión parcial que se genera en el magmatismo calco-alcalino. Bien, entonces, los fluidos liberados durante la subducción de una placa oceánica habíamos visto también que actúan en un doble sentido. Por un lado, van transportando aquellos elementos de mayor movilidad geoquímica que resultan, por tanto, enriquecidos en el manto que se metasomatiza. Además, facilitan y disparan la fusión parcial, puesto que la presencia de fases fluidas reduce el solidus de cualquier sistema composicional. Bueno, esto es muy importante que lo remarquemos. Además, la presencia de fases fluidas en el protolito, agua principalmente, pero también dióxido de carbono, flúor, etc., justifican el carácter mayoritariamente calcoalcalino, porque esta es la característica más importante de los fundidos calcoalcalinos, de los magmas calcoalcalinos. Bien, ahora tendríamos que ver algunas consecuencias que se producen en la evolución del manto. Bueno, el proceso de subducción, además de todo lo que vimos, supone un mecanismo petrogenético para la formación de grandes volúmenes de lavas, pero también de cuerpos intrusivos de grandes volúmenes. No se olviden que los grandes batolitos, a lo largo de toda la costa de Sudamérica, responden a este magmatismo calcoalcalino, que ya vamos a ver en su momento todo lo que es granitoide. Además, también la subducción supone un mecanismo de modificación de la composición del manto terrestre, aumentando su heterogeneidad. A su vez, realimenta el proceso mediante la formación de corteza oceánica a partir del manto. Bien, bueno, ahora veamos
¿qué es lo que pasa cuando la litósfera oceánica es subducida? Bueno, hay varias teorías, hemos tomado dos de ellas. Por ejemplo, Richter y Mackenzie postulan que los volúmenes subducidos son afectados por la dinámica convectiva del manto y que pueden estirarse y que quedan laminados en el interior del manto para finalmente disgregarse a nivel del manto astenoférico, modificando la composición del manto. ¿Sí? Bueno, esa es su teoría. Ahora, la hipótesis de Ringwood es contraria. Él propone que los volúmenes subducidos no llegan a homogeneizarse totalmente, dando origen a reservorios mantélicos con características geoquímicas específicas. Bien, ahora bien, sea cual fuere cualquiera de las dos teorías, la participación de la litósfera oceánica en los posteriores procesos de formación de nueva corteza oceánica han sido corroboradas por estudios de la composición isotópica del manto. Por ejemplo, estos estudios de la composición isotópica del manto permiten definir diferentes reservorios magmáticos en función de la composición de las lavas emitidas. Por ejemplo, las lavas emitidas de los basaltos de las islas oceánicas, hay un reservorio principalmente al que han denominado M2 y que parecería que su origen está relacionado con el reciclaje de litósfera oceánica en el manto. Esta teoría se apoya en los estudios isotópicos del manto. Bien, y no solo sucede acá con las islas oceánicas, sino también en algunos sectores también, en segmentos de dorsales oceánicas, se emiten materiales que tienen ciertas afinidades con este tipo de reservorio magmático al que hemos denominado M2 y que es un tipo especial de los basaltos de dorsales oceánicas que los vamos a ver en su momento. Bien, bueno, creo que hasta acá llegamos, hemos finalizado. Voy a volver a una filmina, a ver si puedo volver, porque, a ver, anterior, 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 un poquito más. Acá. Fíjense que hoy cuando dije tantalo y niobio, estos pertenecen a los HCF y después está el grupo del zircón, samario, titanio, itrio, que acá están un poquito mezclados, que yo hoy dije que estos eran los HCF. Lo quiero resaltar. Fíjense que dijimos que ahí había elementos de tierras raras en el que estábamos viendo, y por las dudas, para evitar confusiones, vamos a ver anterior, anterior, anterior. Están mezclados niobio, tantalo, zircón, itrio, ¿sí? Bien, bueno, aquí entonces estaríamos finalizando. Lo próximo que nos queda es tipos litológicos y yacencia, que lo veremos la próxima clase. Bueno, les dejo un saludo y esperemos
poder encontrarnos, intercambiar ideas como me gustaría, plantear dudas, preguntas, lo que necesiten, y que es bueno que haya un intercambio de opiniones y de ideas. Ojalá que sea pronto. Bueno, los dejo y será hasta la próxima clase.